es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ciencias Naturales. Segundo año. Compuestos orgánicos. Nomenclatura y propiedades físicas. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie y sean bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y espero que esta clase sea de mucho provecho. Recordemos que la semana pasada estudiamos al elemento carbono, que él es tetravalente, que quiere decir que él puede formar 4 enlaces con átomos de diferentes elementos, que él sufre hibridaciones de 3 tipos y que estas hibridaciones me indican el tipo de enlace que forma con otros átomos de otro elemento. La hibridación sp3 me indica que él está enlazado por enlaces simples, la sp2 por enlaces dobles y la sp por enlaces triples. También aprendimos y conocimos a los hidrocarburos, que son compuestos formados por carbono e hidrógeno, que existe cierta clasificación, los alifáticos y los aromáticos. Nosotros estudiamos y conocimos los alifáticos, acíclicos, que son los de cadena abierta. Entre ellos destacan los alcanos, los alquenos y los alquinos, que dentro de estos, su diferencia entre estos 3 es los enlaces que ellos han formado en su estructura. Los alcanos presentan enlaces simples, los alquenos presentan enlaces dobles y los alquinos enlaces triples. Este día aprenderemos cómo nombrarlos. También conoceremos a los hidrocarburos cíclicos y aromáticos y la diferencia entre ambos. Y por último, conoceremos las propiedades físicas de los hidrocarburos. Así que comencemos con la clase de ahora. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a hablar de nomenclatura de hidrocarburos. Para ello se debe de seguir ciertas reglas para evitar que hayan compuestos con diferente nombre y sea un mismo compuesto o compuestos diferentes con un mismo nombre. Quien dicta estas reglas ha sido la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en sus siglas IUPAC, y es por eso que se le nombra nomenclatura IUPAC. Vamos a dar inicio con la nomenclatura de alcanos. Muy bien, vamos a iniciar con esta estructura. Esta estructura corresponde a un alcano. Vamos a seguir el primer paso, el cual es seleccionar la cadena que contenga mayor número de carbonos, por tanto va a ser la de mayor longitud. Podemos determinarlo contando cada uno de los carbonos. Recordemos que cada esquina o vértice me corresponde a un carbono, el cual a su vez está enlazado con otros carbonos o con otros hidrógenos. Esta es una estructura lineoangular. Muy bien. Podemos contar para ir determinando la cadena de mayor longitud. Si inicio contando acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7 carbonos. Pero a este primer paso también se le agrega el otro criterio, y es que en esa cadena principal debe tener la mayor cantidad de sustituyentes. Si yo selecciono esta cadena, tendría este sustituyente 1, 2 y 3. 3 sustituyentes. Muy bien. Pero quiero ver yo si puedo tener otra cadena que me contengan más sustituyentes. Iniciamos. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo la misma cantidad de carbonos que la primera opción, pero ahora tendría 1, 2, 3 y 4 sustituyentes. Entonces tengo cadena de 7 carbonos con 4 sustituyentes. Y en la primera opción era cadena de 7 carbonos con 3 sustituyentes. Entonces elegimos la segunda opción.
Pasamos al siguiente paso y es asignarle un número a cada uno de los carbonos de la cadena principal. Iniciamos. Para poder asignarle un número, nos dice la regla que se inicia por donde tenemos el sustituyente más próximo. Si iniciamos acá, este es un carbono, este es otro carbono. Entonces, tendría en el segundo carbono un primer sustituyente. Y si inició en el extremo, tendría otro sustituyente en el segundo carbono. Entonces, si inicio acá o inicio al otro extremo, es igual. Comenzamos a numerar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, ya tengo mis 7 carbonos y mis 4 sustituyentes. Pero hay que determinar qué sustituyentes son los que tengo. Entonces, recordemos los prefijos que vimos la semana pasada, que se les muestra en el cuadro a continuación, donde nos dice que el nombre del sustituyente nos indica el número de carbonos, se le coloca el prefijo. Por ejemplo, si tiene un carbono, es met. Si tiene 2 carbonos, es et. Si tiene 3, es prop. Si tiene 4, es but. Si tiene 5, es pent. Si tiene 6, es ex. Si tiene 7, es ept. Si tiene 8, oct. Si tiene 9, non. Y si tiene 10, dec. A estos sustituyentes se les asigna también la terminación il. Por tanto, si tiene un carbono, le corresponde el prefijo met, pero la terminación il. Por tanto, es metil. Si tiene 2 carbonos, es et, con la terminación il, etil. Y si vemos en esta estructura, tenemos este sustituyente y este sustituyente es de un carbono. Me podrían decir, no, es este más este, son 2 carbonos. No, este carbono no se cuenta porque es parte de la cadena principal, así que solo contamos este. Entonces es 1, es met, terminación il, y tenemos 2 iguales. Y en este tenemos 1, 2, etil, ¿sí? Y tenemos 2 iguales. Muy bien, ya tenemos la cadena principal y ya tenemos determinados los sustituyentes. Ahora vamos al paso 3, que es nombrar al compuesto. Muy bien, lo vamos a nombrar de la siguiente manera. ¿Por qué asignamos números a los carbonos? Es para poder determinar en qué carbono, en qué posición está el sustituyente. Estos sustituyentes se colocan de manera alfabética. Etil va antes que metil, porque E va antes que M. Entonces vemos que etil tenemos en el carbono 3 y 5. Entonces colocamos 3,5 guión, tengo 1, 2 etil. Entonces se le coloca dietil, ¿sí? Dietil. Si tuviésemos 3 es trietil, pero como tenemos 2 es dietil. Luego vamos con el siguiente sustituyente. Los metil tenemos en el carbono 2 y en el carbono 6, ¿sí? Metil, pero como son 2, correcto, es dietil. Si tuviésemos 3 es trietil, si tuviésemos 4 es tetrametil, pero como son 2 es dimetil. ¿Sí? Y por último, vamos a colocarle el prefijo del número de carbonos que le corresponde a la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? Correcto, 7 carbonos. ¿Cuál es el prefijo de 7? Muy bien, et, ¿sí? Et. Pero a los alcanos se les coloca ¿cuál terminación? Muy bien, ano. Entonces es heptano, ¿sí? Y este compuesto se llama así,
En el carbono 3 y 5 tengo dietil, ¿sí? En el 2 y el 4, en el 2 y el 6, perdón, tengo los metil. Y como es una cadena de 7, es heptano, y como es un alcano, pues la terminación ano. Entonces, así es como se nombran los alcanos. Ahora vamos a explicarles cómo nombrar los alquenos. Muy bien, jóvenes. Ahora pasamos a la nomenclatura de alquenos. Siempre seguimos los mismos pasos parecidos a los alcanos, solo que hay ciertas variantes que vamos a adicionar porque se trata de compuestos que tienen en su estructura dobles enlaces. Muy bien. Iniciamos con la selección de la cadena más larga, ¿sí? Podemos decir y seleccionar contando los carbonos, iniciando acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo selecciono esta vía, yo tengo aquí 7 carbonos, ¿sí? Comprobemos si hay otra vía que contenga mayor número de carbonos mi cadena principal, que contenga doble enlace y que contenga la mayor cantidad de sustituyentes. Vemos que al seleccionar esta tiene el doble enlace y tendría este sustituyente y este. Pero veamos si existe otra más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, esta tiene 8 carbonos. Y si tiene 8 carbonos, tiene 2 sustituyentes y me contiene mi doble enlace. Definitivamente, esta es la cadena más larga y sobre esta vamos a trabajar. Vamos a borrar estos números para evitar confusión. E iniciamos al segundo paso, numerar, ¿sí? La cadena principal. Al numerar la cadena principal, se inicia muy bien, donde esté más próximo el sustituyente. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, en el cuarto tengo un sustituyente. Y si comienzo del otro lado, 1, 2, 3, en el tercero tengo el sustituyente, por tanto, inicio aquel extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora que ya tenemos identificados los carbonos, comenzamos a nombrarlo y decimos que en el carbono 5 yo tengo un etil, ¿sí? Y en el carbono 3 tengo un metil. Muy bien. La regla dice que al término de colocar el último sustituyente, se coloca el prefijo que me indica el número de carbonos que contiene la cadena principal. ¿Cuántos son? 8. ¿Qué prefijo es? Muy bien, octa. Ahora vamos a determinar dónde se encuentra el doble enlace. Y está en el carbono 4. Siempre se va a colocar el número en el doble enlace, el menor, ¿sí? El menor de la numeración de la cadena principal. 4 es menor que 5. Entonces le corresponde el carbono 4, quien contiene al doble enlace. Ponemos 4 y este que es un alqueno, su terminación sería muy bien, eno. Entonces ponemos eno y este sería el nombre del compuesto. 5 etil, porque tengo un etil. 3 metil, en el carbono 3 tengo un metil, es una cadena de 8, oct. En el carbono 4 tengo el doble enlace y como es un alqueno, eno. 5 etil, 3 metil, oct, 4 eno. Ahora vamos a nombrar a los alquinos. Muy bien, ahora vamos a explicar la nomenclatura de alquinos. Siempre aplicando como base lo que ya hemos visto. Seleccionar
la cadena que contenga mayor número de carbonos, que es mi cadena principal. Que dentro de esa cadena debe de contener mis enlaces dobles o triples y que contenga la mayor cantidad de sustituyentes. Muy bien. Tenemos este alquino. A simple vista podemos determinar la cadena principal, pero hay veces nos cuesta y no te preocupes, tú cuenta por todos lados hasta determinar la mayor cadena o la cadena de mayor longitud, perdón. Muy bien, comenzamos a contar. Si yo digo, cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría 5 carbonos. Pero si cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, si elijo esta, son 6 carbonos. Y esta contiene los 2 triples enlaces y me genera un sustituyente. Por tanto, ¿cuál sería? Pues esta, ¿sí? Sería la cadena principal. Muy bien, ya que hemos determinado la cadena principal, ahora vamos a numerar los carbonos o asignarles un número, ¿sí? A carbonos de la cadena principal. ¿Dónde iniciamos? Donde esté más próximo mis dobles o triples enlaces, en este caso triples enlaces, y el otro criterio donde tenga más próximo mi sustituyente. Si ustedes ven esta cadena, podrían decirme, ¿puedes comenzar por cualquiera de los dos lados, Natalia? Sí, porque tengo a los dos extremos mis triples enlaces, pero ¿dónde tengo más cerca mi sustituyente? A este lado, porque lo tendría en el carbono 3, 1, 2, 3. Mientras si comienzo en el otro extremo, lo tendría en 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Iniciamos acá numerando los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ya que he identificado cada carbono, pues procedemos a nombrarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Primero el sustituyente. Muy bien. ¿En qué carbono tengo el sustituyente? En el carbono 3. Tengo el sustituyente. ¿Qué sustituyente es? Muy bien, metil. Aquí no puedo decir, ordénalo alfabéticamente porque como solo un sustituyente tiene, pues ese ponemos, metil, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a colocarle el prefijo de la cadena principal. ¿Cuál es el prefijo? Ex. En este caso, para que se escuche o que se vea bien el nombre, no solo le colocamos ex, sino que le ponemos hexa. Sí, hexa. Ese término de 6 carbonos que le corresponde el prefijo ex, se le coloca hexa. ¿Sí? Hexa. Hexa. Muy bien. ¿Cuántos dobles enlaces tengo en esta estructura? 2. ¿En qué carbonos? En el carbono 1. ¿Y en el carbono 6, Natal? No, no es en el carbono 6. ¿Qué les dije? Que los dobles y triples enlaces deben de tener el número menor. 5 es menor que 6, por tanto, el triple enlace está en el carbono 5 y en el carbono 1. Entonces colocamos 5. Pero como son 2, di. Sí, muy bien, di. ¿Y cuál es la terminación de los alquinos? Y no. Entonces colocamos di y no. ¿Sí? Entonces este compuesto se llama así. 3-metil, que tiene en el carbono 3 un metil. Hexa, porque su cadena es de 6. 1,5, porque tiene los triples enlaces en 1 y en 5. Di-ino. Este sería el nombre. Así es como vamos a nombrar a los alcanos, alquenos, alquinos, aplicando estas reglas o pasos de la nomenclatura, UPAC. Ahora vamos a explicarles y darles a conocer los cicloalcanos y compuestos aromáticos. Muy bien, jóvenes, ya aprendimos a nombrar a los alcanos, alquenos, alquinos.
Ahora es el turno de que te explique qué son los hidrocarburos cíclicos. Entre ellos destacan los cicloalcanos. Siempre se identifican con la palabra ciclo antes del prefijo que le corresponde al número de carbonos y se le coloca la terminación ano. Por ejemplo, ciclopropano, que tiene 3 carbonos, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, ciclooctano. También podemos mencionar a los cicloalquenos, que se identifican siempre con la palabra ciclo antes del prefijo que le corresponde al número de carbonos y se le coloca la terminación eno. Por ejemplo, ciclopropeno, ciclobuteno, ciclohepteno, ciclohexeno y cicloocteno. Muy bien, ahora les voy a enseñar qué son los hidrocarburos aromáticos. El más conocido es el benceno, que en su fórmula es C6H6. Gracias a la espectrofotometría infrarrojo, se ha podido determinar que dentro de la estructura del benceno no existen enlaces dobles y simples fijos, sino que existe doble y simple al mismo tiempo. A eso se le llama híbrido de resonancia. Te preguntarás, ¿cómo es posible de que en esa estructura esté el enlace doble y simple al mismo tiempo? Con la siguiente animación lo entenderás. Pon mucha atención. En la molécula del benceno, cada uno de los átomos de carbono que lo conforman se encuentra situado en un vértice, dando una figura hexagonal. Los carbonos del benceno tienen una hibridación de tipo sp2. Los híbridos mencionados se utilizan para constituir los enlaces existentes carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Cada uno de los carbonos a su vez cuenta con un orbital p, no híbrido, que se encuentra perpendicular al plano de la molécula con un electrón situado en su interior, el cual es compartido con los 5 carbonos restantes, consiguiendo formar lo que se conoce como la nube electrónica pi. Este fenómeno de deslocalización es lo que llamamos resonancia. La resonancia le brinda una fuerte estabilidad al benceno y de ahí que se conoce su aromaticidad. Y por consiguiente, en la molécula que presenta resonancia se les conoce como moléculas aromáticas. Bien, chicos, ¿ven qué lindo y hermoso es saber el comportamiento de los electrones dentro del átomo? ¿Y cómo estos átomos forman moléculas? Bien, y estas moléculas pueden ser de infinidad de compuestos. Y esos compuestos tienen ciertas propiedades, las cuales te voy a explicar ahorita. Y son las propiedades físicas de los hidrocarburos. En los hidrocarburos, el punto de fusión aumenta a medida aumente el número de carbonos. Para hidrocarburos con misma fórmula química, el punto de fusión será mayor, mientras menos ramificaciones tenga. Los hidrocarburos, a medida aumente el número de carbono, aumentará su punto de ebullición. Para hidrocarburos con misma fórmula química, el punto de ebullición será mayor mientras menos ramificaciones presente. Los hidrocarburos tienen un carácter no polar. Por tanto, mientras más carbonos tenga la cadena principal, será menor la solubilidad en agua. La densidad aumenta mientras más carbonos tenga la cadena, por tanto será mayor su densidad. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y densidad. Gracias al estudio de la estructura del benceno, ahora este se puede aplicar en un sinfín de productos que utilizamos habitualmente. Por ejemplo, en perfumes, en fertilizantes, detergentes, desodorantes, por mencionar algunos. Este día, jóvenes, hemos aprendido a nombrar los alcanos, los alquenos y los alquinos.
Conocimos a los hidrocarburos cíclicos y cuál es la diferencia de ellos entre los aromáticos. Los aromáticos presentan ese efecto de resonancia. Y hemos aprendido las propiedades físicas de los hidrocarburos. Espero que esta clase les haya sido de mucho provecho y los esperamos la próxima semana aquí en tu programa Aprendamos en Casa.